Welcome to our Trinity Church online worship experience. My name is Marcus DePiel. I'm one of the pastors here on staff, and we just want to say thank you so much for joining us and using this online tool to worship together. The reality is, even if we're not all in the same room, we can still worship together, and we're really grateful for that. And actually, if you would, maybe even at some point throughout the service, just take a quick moment to share the link to this service. And the reason we would ask that is not so that we would look cool or something like that, but in the midst of so much social distancing and isolation, many people are scrolling throughout their social media looking for hope or something to entertain themselves. And so if we can flood that with the hope of Jesus, we would love to do that for anyone that might be scrolling. But we want to begin this time and this online service the same way we would begin if we were gathered here at Trinity, by saying this call and response that many of you are probably familiar with, saying, "The Lord is here, His Spirit is with us." Let's read from the Word of God together as we kick this thing off. Remember these words from the book of Hebrews. "Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith that we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Let's pray together. Lord, we come into your presence this morning, wherever we might be as we watch this service. And we ask, Lord, that you would even remind our hearts that it's by our spirits you've even brought us together to watch this and engage with it together. And we ask, Lord, that even as we engage in this time, would you, by your Spirit, make us more and more like your Son, Jesus, so that we might be more effective witnesses for your gospel in this world, especially in a time such as this. We ask all this in the name of the Father, Son, and Spirit. Amen. Let's worship together. The mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise, when your buried body began to breathe out of
the silence, the roaring lion declared to grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise when your very body began to breathe out of the silence, the roaring lion. He declared the grave has no claim on me. Oh, 'cause Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me, 'cause you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. It's Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Let's take a moment and just focus our minds and our hearts on the cross. Just imagine that you're in the presence of Jesus. Imagine what it would feel like to be in the presence of such majesty and humility and kindness and compassion and peace. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean, singing how marvelous, how wonderful in my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sin, he took my sin and my sorrows. He made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. We're singing how marvelous, how wonderful in my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. It's my Savior's love. And with the ransomed in glory, his face I at last shall see. It will be my joy through the ages to sing of his love for me. And with
you say you'll do. You'll be who you've always been to us, Jesus. Our hope is in you alone. Our strength in your mighty name. And our peace in the darkest day remains, Jesus. Yes, we know. This we know. We will see the enemy run. This we know. That we will see the victory come. And we hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. You're our guide in the wilderness. You're our joy through the heaviness. Oh, and you're our way when it seems there is no way. Jesus, this we know. This we know. We will see the enemy run. This we know. We will see the victory come. And we hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. We trust you. We trust you. Your ways, they're higher than our own. So we trust you. Yes, we trust you. Your ways, they're higher than our own. We trust you, God, and we trust you. Jesus, we trust you. Your ways, they're higher than our own. We trust you, and we trust you. In all things, we trust you. Your ways, they're higher than our own. This we know, and we will see the enemy run. This we know, and we will see the victory come. And we hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. This we know. This we know. We will see the enemy run. And this we know. And we will see the victory come. And we hold on to every promise you ever made. Jesus, you are unfailing. Jesus, you are unfailing. Jesus, you are unfailing. Our hope is the same as it was last month. Our hope is in Jesus Christ. At Trinity Church, we love God, we love one another, and we help others know and love God. And Trinity, I know that you want to bring that hope to your neighbors and friends, so by all means, text and use social media. Reach out in ways that you can right now while we're in this kind of quarantine that we have because of the virus. One of the things that we can do too as we continue to worship God is to continue to give. So right now, go grab your checkbook, get your phone, because there's going to be options on your screen about how you can continue to give. As you're filling out your check or texting online, I just wanted to update you on how God is using your faithful giving.
I was going to go walk throughout Garfield Park and check on people. And as I went out of the building, people started to come into the parking lot. It was so amazing. We had this time of fellowship together, and I was really concerned about people and how they are getting along with so many closings. And what happened was this amazing encouragement to my heart. One of the guys stopped me and said, "You realize that we come on Thursday night to be with everyone." I was blown away. He said, "The food is important, sure, but really why we come is because we are part of the church." And I was so encouraged. And I just wanted to encourage you with that. As you give, you are making a difference in our community, even during this time that's a little bit more difficult. So our card here that we're praying this week, Week 3, local. Pray for our city and ask God for strategic ministry opportunities through Trinity. I think we have some strategic ministry opportunities, but let's go before the Lord in prayer. Would you pray with me? Father in heaven, you are not surprised by all that's happening in our world right now. And yet people around us, even we are surprised. Every day there's something new, and there are concerns that we have and concerns that our friends have. So God, would you use us in the lives of people in order to bring your grace and hope into this situation? And as I'm quiet for just a few minutes, I invite you guys that are watching online to go ahead and also pray out loud. Father, for these and all of what you are doing, we lift up the people around us, and we continue to say, you are God, and we are not, and we trust you. Thank you that we don't have to weather this storm alone, but that we can rely on your Son, Jesus Christ, through his Spirit. And we pray in his name. Amen. Hear God's word as it comes to us from the book of Hebrews, chapter 1, verses 1 through 3. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed as heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. This is the word of the Lord. Thanks be to God. You are part of a beautiful story. The story of humanity. From the creation to the fall, to Israel, to the cross, to the church, to the new creation. When you know your origin, your destination, and the part you play in God's story, it brings incredible purpose and clarity to life. Quiero tomar un momento y antes de entrar a nuestro mensaje, quiero abordar el estado actual de nuestro mundo y de nuestra iglesia. Obviamente hemos cambiado a hacer servicios en línea como una forma primordial de hacerlo. Y hay una razón para ello. Es porque aunque no todos estamos en una categoría alta de obtener las enfermedades que existen el día de hoy, pero queremos tomar cuidado y cuidar de aquellos que sí están. Miren en los medios sociales el otro día donde unos jóvenes estaban en el no me importa. Y están esos dos estados, ¿no? El estado del que no me importa y el estado del pánico. Entonces miré en las medias sociales que
que era un juego, como un challenge, ¿no? De quiero agarrar el virus, y yo quiero hablar a ello. Quiero hablar a esas personas que no les importa y a las personas también a las que están con un temor grande. Y creo que es muy interesante. Y en preparación para el sermón estaba pensando en mi abuelo. La generación de mi abuelo, ellos pusieron sus vidas en la línea. Literalmente se ponían el uniforme de militar y se iban al otro lado del mundo por la gente que amaban. Los jóvenes, escuchen, lo único que les estamos pidiendo que hagan es permanecer en casa. Yo sé que pueden hacer eso. Yo sé que en nuestro día actual el honor se ha ido por lo general. Pero podemos nosotros tomar un tiempo para cuidar de nuestros ancianos, de nuestras personas más vulnerables. Ahora, a las personas del temor, también queremos hablarles a ellos. Las personas que están con gran amor. La iglesia va a hacer lo que pueda para amarles. Caminen en eso. La otra manera es el temor. Y queremos hablar acerca de esto, ¿no? Creo que para el temor, muchas personas se sientan en esta área y a menudo es porque se les olvida quiénes son, de quién somos, a quién pertenecemos. Hemos estado en esta serie por las últimas semanas. Ha sido como esta metanarrativa de la historia de la humanidad y nos regresamos hasta la creación. Y la semana número 1, ¿no? Tenemos varias semanas aquí. Somos creados de la Santa Comunión y hechos para la Santa Comunión. Somos el producto de la efusión del amor. Y las frases usadas bíblicas, como hechos del jardín, o vivimos en el jardín, y dentro de eso nos vamos a la semana número 2, donde es la caída. Y dentro de esto, en el fondo, todos sabemos que algo está mal. Casi todos están trabajando para solucionarlo o para hacerse sentir mejor, ¿no? Y el Evangelio de Jesús dice que esta desconexión cognitiva de lo que tenemos y lo que queremos es real. Estamos destinados a un mundo mejor. Y el Evangelio dice que usamos el mal en un mundo bueno, en lugar de estar eternamente atrapados en un mundo que se siente roto. La manera en que lo dijimos somos hechos para un mejor mundo. Entonces, en la caída, y aún hoy, con el virus que todo se está propagando y todo esto, la ola que está cayendo sobre todo el mundo y la iglesia está temiendo, tenemos nosotros que todo esto es un resultado que ha sido roto hace mucho tiempo atrás. Semana número 3, Israel. Dios quería hablar la esperanza en sus maneras. Entonces lo que él levantó a un grupo de personas, los israelitas. Después de que el mundo se rompió, estaba roto, Dios comenzó a hablar al mundo a través de personas a las que él llamó, ¿no? Debían ser sacerdotes, representantes de Dios. Debían ser Dios para el mundo. Pero la verdad es que ellos no lo hicieron bien. Noé, Abraham, toda la historia de Dios a través del mundo, los profetas, necesitábamos a un mejor David, a un mejor Noé. Y toda esta semana estaremos hablando acerca de Cristo. Nos trae la semana número 4, la palabra de Dios, la historia del ser humano. El centro de tu historia como un humano dentro de Cristo. Entonces la manera en que lo tengo aquí es la manera clara. Cristo, la palabra de Dios, fue escuchada por los profetas, los reyes y el pueblo de Dios, pero todos fallaron de varias maneras para traer los caminos de Dios a este mundo. Necesitábamos una mejor manera de escuchar la palabra de Dios, una forma más verdadera de salvar lo que se perdió en el otoño, por decir, en la caída. ¿Okay? ¿Cómo lo ilustro de una mejor manera? La encarnación. Yo crecí
en motocicletas, ¿no? Montando bicicletas y todo eso. Y mi abuelo le encantaba eso de ir en motocicletas y andar por los paisajes. Siempre, a él le encantaba a mi abuelo. Entonces, en una edad muy joven, yo aprendí a andar en motocicleta. En las calles donde los paisajes, nadie estaba pensando en los virus, nadie estaba pensando en ninguna de estas enfermedades. Simple y sencillamente nos paseábamos y no nos preocupaba nada. Yo tenía una moto y la descompuse en el motor. Entonces estaba leyendo las instrucciones y el manual y estaba viéndolos y leyéndolos. Era tan confuso y estaba tratando lo mejor para poder trabajar y leer y a leerlo y estar trabajando en la moto. Entonces lo que hice, ¿sabe qué? Le hablé a mi abuelo. Mi abuelo viene y todos esos años de ser un ingeniero, de haber trabajado en motos, él literalmente era la verdad, la información hecha carne para mí en ese momento. Y todo el conocimiento de cómo trabajar en la motocicleta se me trajo a mí en una persona. Entonces nos sentamos juntos y él me empezó a enseñar viva, físicamente. Él me empezó a decir, mira, el mofle está así y tiene que tener esta tensión y tiene que haber todo esto. Y estoy escuchando el sonido del motor y todo esto. Y cuando la verdad se convirtió en carne, no solamente era acerca del libro de información, aunque esa información era importante, pero esa encarnación de traer a vida las instrucciones fue maravilloso para mí. Se cambió a algo que era manejable, porque lo único que hice fue seguir al abuelo, escuchar al abuelo, y aprendí mucho acerca de trabajar en las motocicletas, porque la verdad de ese manual se encarnó en mi abuelo y él me lo dijo, me lo enseñó. Entonces, con eso en mente, quiero entrar al texto del día de hoy. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz. Ahora nos vemos al 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay bastante en esta sección de escrituras y pudiéramos pasar semanas simplemente hablando de los primeros 2 versículos, pero lo que quiero hacer es tomar un panorama, un vistazo más grande de lo que estamos haciendo. Vamos a empezar con uno. La Navidad trata sobre la venida de Cristo y la Pascua trata sobre la obra de Cristo. Y cada año miles de millones de cristianos se unen para recordar y reenfocarse en Cristo. Tanto de lo que hacen los cristianos para la adoración durante el año son para recordar las maneras de Cristo. ¿Por qué es tan importante Jesús para esta fe que tenemos en el cristianismo? Y tal vez una de las maneras que podemos hacerlo es Israel. Los reyes, los sacerdotes, los profetas han estado trabajando para traernos la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios traída a la humanidad en forma viva. Cristo es diferente. Cristo es la palabra de Dios traída a la humanidad en forma viva. Es verdad encarnada. Y necesitamos verlo de esta manera. Cristo hizo lo que todos los demás no pudieron hacer. La Biblia es una lista larga de personas, sistemas políticos e incluso líderes nacionales que no lograron traer la palabra de Dios puramente a este mundo. Necesitábamos a un mejor Noah, a un mejor Abraham, a un Saúl más justo e incluso a un David moralmente más fuerte. Necesitábamos a Jesús. Necesitamos la palabra de Dios hecha carne y traída a nosotros. Eso es quién es Jesús. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús en todo esto? Y quiero hablar por un momento acerca del amor, implacable amor de Dios en la persona de Jesús. Hace como un año, yo estaba en casa
Era sábado por la mañana. Leslie y mi hijo Noah, el más grande, salieron a hacer unos mandados y pasaron como 15 minutos y recibo esta llamada de mi esposa y lo dijo en y recibo esta llamada. ¿Sabes qué? Mi esposa me llama y me dice, estamos en un accidente, y en una voz muy afligida, frustrada, ¿no? Entonces yo rápido entré, en adrenalina. Y ¿sabes qué? Les dije a mis hijos, ¿sabes qué? Ahorita vengo, no quise paniquear a mis hijos, no quise ponerlos en pánico. Entonces, ahorita vengo, mijos, me voy a ir, pero en mi ida. Y al menos de que tú hayas recibido una llamada similar a esta, tú no vas a saber cuánto temor puede entrar dentro de ti en ese momento. La adrenalina estaba alta, no podía esperar ver el momento en el que yo llegaba a ellos. Mi esposa, mi hijo estaban en un accidente, pensaba en mí. Yo recuerdo pensar en mi mente, ¿no? Yo amo a mi esposa, a mi hijo, yo haría lo que sea, no importa cuánto me cueste, no importa qué es lo que tenga yo que hacer para que ellos estén bien. Y en ese momento, sentí ese interno amor. Y estaban, por la gracia de Dios, ellos estaban bien. El carro estaba totalmente destruido, pero mi esposa y mi hijo estaban ahí. Gloria a Dios por ello. Pero en ese momento de desesperación, lo que sea, mi pasión para que ellos estuvieran bien, es como si yo escuché a Dios decirme, es así de profunda mi amor que yo siento por ustedes, que trajo a Cristo al mundo y que llevó a Cristo a la cruz. Dios desesperadamente quiere que sepas que tú tal vez te sientas perdido, pero que no estás perdido como un creyente, y que hay temporadas en las que te sientas perdido, aún en este momento. Tú necesitas saber que Dios viene a ti donde tú estás, que Él implacablemente viene a ti. Que tú eres inmersible, sin poder contar las maneras en que Dios te quiere. Y yo quiero hablar de esto. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Jesús es el fin. Escúchame bien, escúchame claro. Jesús es el fin de la religión como mecanismo de salvación. Escucha, nosotros no trabajamos para la salvación. En el cristianismo, la obra de la salvación y el amor de Dios vino a nosotros. Solamente tenemos que confiar y seguir a Cristo. La verdad, toda la información, cómo nos conectamos con Dios, cómo traemos sus maneras para nosotros, para el mundo. Nosotros no lo interpretamos a través de un libro, aunque el libro sí importa y la información es muy importante, y Dios todavía llama a los pastores, así como lo hizo en el Nuevo Testamento. Pero la manera más verdadera de las naturalezas de Cristo es traído en forma de carne. Y es en Jesucristo sí mismo. ¿Qué significa esto? La humildad importa mucho. Mi abuelo llegaba a mi casa. Si yo le hubiera llegado y le hubiera dicho, no, abuelo, sabes que tú no sabes nada. Tú mejor ni te metas en esto. Pero la humildad importa mucho, una postura de humildad. Debemos admitir que estamos perdidos. No existe una versión del cristianismo que no comience y resida en la humildad. Tiene que permanecer humilde. Y último, miren, conocer a Jesús y aceptar a Cristo como el verdadero camino son cosas diferentes. Así como si yo sé acerca de mi abuelo, sé que era un ingeniero, sé que él había trabajado en muchas motocicletas y pasó años haciéndolo. Sé que eso es verdad, pero eso no es lo mismo de que él llegara a mi casa y decirle, tú eres el líder, tú guíame, tú eres el profesional. Esa postura de un corazón humilde y la humildad de poder seguirle, eso es como nosotros abrazamos la verdad hecha carne, vuelta en vida. Ahora para ustedes, a los que están viendo esto, para combatir el temor aún el día de hoy, no siempre podemos ajustar cómo vamos a reaccionar, pero puedo recordarte de que tú eres amado. Y no importa lo que pase en este mundo caído, necesitas recordar
que el amor y la gracia de Jesucristo te han encontrado y continúa viniendo hacia ti. Y tal vez la mejor cosa que puedes hacer en esta temporada es resistir la urgencia de ir a ver las noticias a cada momento, los números de casos que están cayendo en el mundo, una y otra vez y otra vez. Ponlo a un lado y saca esa Biblia. Y en oración y en conversación con Dios, leer las historias de Cristo, recordando qué es lo que Cristo hizo por nosotros, recordando quiénes somos nosotros en Cristo, recordando nuestra importancia y recordar de que Cristo ya combatió, ya venció el pecado y que han venido a nosotros recordando esa verdad. Aún en medio de todo esto, tengo un par de preguntas para ustedes, así como lo estamos haciendo en línea, y quiero que respondan. Respondan en comunidad. Esto sería en casa. Sé que algunos de ustedes se van a reunir en grupos, de 10 o menos, es lo que se nos ha dicho. O sea, tal vez ustedes en comunidad con alguna otra familia, a través de Zoom, a través de FaceTime, hablar del mensaje, o con su propia semana, con sus hijos, con su propia familia, con sus hijos. Pero les voy a dar un par de preguntas. La primera es esta. Quiero que tomen turnos y articulen, practiquen todo esto. Practiquen articulando esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo para usted? Número 1, ¿quién es Jesucristo para mí? Y la próxima pregunta es esta. ¿Cómo actúa alguien que es un verdadero cristiano? ¿O cómo deberían de actuar? ¿Qué debería de convertirse eso? Desde nuestra salvación, sabiendo de que Cristo vino a nosotros, poniendo nuestra fe en Cristo, ¿cómo debería verse eso? ¿Cómo actúa alguien que es un verdadero cristiano? Cuando hay temporadas de que hay temor, no es malo, no es malo, pero cuando nos enfocamos tanto en ello, ¿cómo deberíamos responder nosotros como seguidores de Cristo? ¿De qué nos tenemos que recordar nosotros? Entonces, ¿cómo actúa alguien que es un verdadero cristiano? Esa es la pregunta número 2. Y la tercera, ¿por qué los cristianos tienen esperanza en este tiempo de incertidumbre? Esto es tan importante para el reenfoque de nuestra mente. ¿Por qué nosotros como cristianos tenemos esperanza? Todo el mundo está nervioso, todo el mundo sus mentes están en cuántos muertos hay, cuántos infectados hay, pero ¿cómo nosotros tenemos esa confianza? Queremos escuchar de ustedes. Esas son las 3 preguntas. Si usted está en línea, queremos que usted se conecte con nosotros, que usted comente en este video, en el chat, tal vez en un email. Contáctenos. Nos encantaría conectarnos con usted. Si usted está escuchando por primera vez este mensaje, díganos cómo podemos ayudarle, cómo podemos estar orando por ustedes. No estamos perdidos. Dios les bendiga.
children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, he's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 he's May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, he is for you.